So, who read Ephesians? ¿Quién leyó Efesios? Pues no completo. We didn't do our homework. ¿Y Apocalipsis tampoco? No. Ay, ay, ay. Sí. Let's do it. Pero esa parte de esa parte sobre la iglesia de Efesios. Apocalipsis. ¿Sí leo? No, ahorita no, hace poco. Okay. All right, because the difficult part with Ephesians La parte difícil de Efesios is not what it's saying. no es lo que está diciendo. If you read any commentary on the book of Ephesians, Si lees cualquier comentario en el libro de Efesios, it's very clear. es muy claro. The first 3 chapters Los primeros 3 capítulos is all the spiritual blessings in Christ. son todas las Bendiciones. bendiciones espirituales en Cristo. Okay, that's chapter 1, verse 2 and 3. Okay. Esos son los capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Okay, 2 and 3. Pero, O 2 y 3. okay, so in that part it Capítulos says 3, ¿no? Los 3. capítulo 1, versículo 2 y 3. Okay. Dice, and what it says? Y lo que dice It says that these are all of the spiritual blessings we have in Christ. es que estas son todos los Bendiciones bendiciones espirituales en Cristo. Okay? And then it's 3 chapters Y luego son 3 capítulos of all of those blessings. de todas esas bendiciones. And then chapter 4 through 6 Y los capítulos del 4 al 6 is the practice. es la práctica. Okay? And it even says in chapter 4, Y aún lo dice en el capítulo 4, at the very beginning, al principio, it says, since we have these things, dice como tenemos estas cosas, let's walk worthy of our calling. vamos a andar dignos de nuestro llamado. And then it says how to walk worthy of your calling. Y luego dice cómo andar digno de del llamado. So very practical Muy práctico and very easy to follow the outline. y muy fácil de seguir el bosquejo. Okay. The problem we have with it El problema que tenemos con este is the question es la pregunta that we talked about in hermeneutics. que hablamos en hermenéutica. Okay. Why did he write that? ¿Por qué es que él escribió esto? What's the reason for this letter? ¿Cuál es la razón de esta carta? Because Paul didn't just write letters Porque Pablo no nada más escribía cartas to teach people things about theology. para enseñarle a la gente sobre la teología. It always had a reason. Siempre él tenía una razón, Like Galatians, como la de Gálatas. it was because they were falling out of grace. Era porque ellos estaban cayendo de la gracia. Okay? They were starting to follow the law, Empezaron a seguir la ley and Paul had to correct that. y Pablo tuvo que corregir eso. So why did he write this to the Ephesians? Así que ¿por qué es que él escribió esto a los efesios? Why would he tell them Porque es que les diría all of the blessings they have in Christ? todas las bendiciones que ellos tenían en Cristo. We need to remember, Tenemos que recordar Paul spent 3 years in Ephesus, que Pablo pasó 3 años en Éfeso and after that, y después de he eso sent Timothy to Ephesus, él mandó a Timoteo a Éfeso, who was there for a decade, quien estuvo allí por una década, teaching them all of the things that Paul taught. enseñándole todas las cosas que Pablo enseñó. So it's very unlikely, Así que no parece ser okay, that Paul wrote this letter que Pablo haya escrito esta carta to teach them for the very first time para enseñarles por primera vez that they are forgiven in Christ. que habían sido perdonados en Cristo Okay, and that Jesus died for their y sins, que Jesús había muerto por sus pecados and they are chosen in y Christ. que habían sido escogidos en Cristo And they have the Holy y Spirit. que tenían el Espíritu Santo. It's very clear Es muy claro that Paul would have taught that many times when they were there. que Pablo les hubiera enseñado esto muchas veces mientras él estuvo So allí. why would he say the same thing? Así que ¿por qué es que él dijera lo mismo? Why would he write the whole letter, Porque es que él escribiera toda esta carta writing something that they already knew? escribiendo algo que ellos ya sabían. That's the question. Esa es la pregunta. So many scholars think Muchos escolásticos piensan that this is a general letter to all of the churches. que esta es una carta general para todas las Iglesias. iglesias, Okay? But he starts it in Ephesians. pero lo empieza en Efesios.
as something to give to all of the churches. como algo para darle a todas las iglesias. Okay. He even tells one of the churches, I think it's Aún- Colossians, Aún le dice a una de las iglesias, y pienso que la de Colosenses, read the letter that I sent to the church of Ephesus. lean la carta que le mandé a Éfeso. It applies to you too. También a ustedes les aplica. Okay. But I think we can understand the context Pero yo pienso que podemos entender el contexto when we read 1 John cuando leemos Primera de Juan and we read that section in y Revelation leemos esa sección en Apocalipsis about the church of Ephesus. sobre la iglesia de Éfeso. In 1 John, En Primera de Juan, everybody knows the theme is one thing. todos saben que el tema es una cosa. ¿Qué es? ¿Cuál es? Amor. Siempre. Toda la carta. The love of God. El amor de Dios. Okay. What it looks like Como es in the life of a en Christian. la vida de una persona. What kind of actions show love. ¿Qué tipo de acciones enseña ese amor? Okay. What kind of doctrines represent the love of God. ¿Qué tipo de doctrinas representan ese amor, el amor de Dios? John says it over and over and over. Juan lo dice una y otra vez. Now that letter is written much after the book of Ephesians. Ahora, esa carta fue escrita mucho más después que en la carta de Éfeso. Okay. And then in Revelation, Y luego en Apocalipsis, which is right about the same time as 1 John. lo que es más o menos al mismo tiempo que Primera de Juan, Okay. Much after Ephesus. mucho después de la de Efesios. Let's read that and see what it says. Vamos a leer esa y ver qué es lo que dice. So go to Revelation chapter 2 Vayan a Apocalipsis capítulo 2 and find the church of Ephesus, y encuentren la iglesia de Éfeso. and somebody read that. Y léanla, por favor. Aldo, sí, cualquier- Desde la 1 hasta donde. Okay. Solo la parte sobre habla de la iglesia de Éfesos. 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Okay. So understanding that Paul lived with them for 3 years, Entendiendo que Pablo vivió con ellos por 3 años, they saw the life of a genuine apostle. ellos vieron la vida de un apóstol genuino. They heard the words of a genuine apostle. Escucharon las palabras de un apóstol genuino. And then they had Timothy there, Y luego tuvieron a Timoteo allí, who went to Ephesus quien fue a and Éfeso pastored that church y pastoreó esa and iglesia. appointed elders and leaders in the church. Y él puso líderes y Y ancianos en la iglesia. Okay, so they saw Timothy too, Así que también vieron a Timoteo, where Paul said, donde Pablo dijo, you have the same heart as I have, tú Timothy. tienes el mismo corazón que yo tengo, Timoteo. Okay, so the things that you saw me do, Las cosas que tú vistes que yo hice, do those things. haz esas cosas. And he did. Y lo hizo. So for that reason, when we read Revelation, Así que por esa razón, cuando leemos Apocalipsis, when Jesus says, cuando Jesús dijo, you recognize false apostles, haya reconocido a los falsos apóstoles. okay, when he says that, Cuando dice eso, we understand how they understood that. entendemos cómo es que ellos lo entendieron. They knew apostolic doctrine, Conocían la doctrina apostólica, okay, they knew the attitudes of a genuine apostle, conocían la actitud de un apóstol genuino and they recognized them y los reconocían and called them liars, y les llamaban mentirosos, okay, the ones that claimed to be apostles, aquellos que decían ser apóstoles. okay, and there were a lot of them.
Y había muchos. After the apostles died, Después de que los apóstoles murieron, okay, a lot of people claimed to be apostles. muchas personas clamaron o dijeron ser apóstoles. Even during the time of the apostles, Aún durante el tiempo de los apóstoles, Paul said Pablo dijo to Galatians, a los de Gálata, there were people that came to you claiming to have apostolic authority. ha habido personas que han venido con ustedes diciendo que tienen Autoridad apostólica. autoridad apostólica, Okay, but they're teaching a different gospel. pero están enseñando un evangelio diferente. They are false apostles. Son apóstoles falsos. In Corinthians, he says, En Corintios él dijo, many people tried to join our group muchas personas han tratado de adjuntarse a nuestro grupo as apostles, como apóstoles, but their acts proved them to be false. pero en hechos él les comprueba, no, their acts. o sus acciones Proved that they were prueban false. lo contrario. Even John says, Aún Juan dice, many came muchos vinieron and claimed to be with us, y dijeron que eran parte de nosotros, apostles. apóstoles, But because they left us, pero porque nos dejaron, it shows they were never of us. eso enseña que nunca fueron de nosotros. Okay? Now that applies to apostles, not to Christians. Esto le aplica a los apóstoles, no a los cristianos. He uses the word us. Él usa la palabra nosotros. And all throughout the gospel, the 1 John, Y a través de todo Primera de Juan, us is the leadership. cuando se menciona a nosotros, se refieren al liderazgo. You all is the church. Todos ustedes se refieren a la iglesia. And he talks about different types of persons there. Y allí habla de diferentes tipos de personas. So that's how we know when he says Por eso es que sabemos que cuando él they dice were with us, estaban con nosotros, but because they left us, pero porque nos dejaron, it shows they were never from us. enseña que nunca fueron de nosotros. That's false apostles. Eso se refería a los apóstoles falsos. Because they left the apostleship community Porque habían dejado la comunidad de los apóstoles because they were false apostles. porque eran apóstoles falsos. Okay? And the real apostles kicked them out. Y los verdaderos apóstoles los sacaron. Okay? They didn't permit them. No los permitieron. And the false apostles didn't repent. Y los apóstoles falsos no se arrepintieron. When Peter was confronted by Paul, Cuando Pedro fue confrontado por Pablo, he immediately repented inmediatamente él se arrepintió. and said, "You're right, Paul. That Y was dijo, wrong." ¿Estás bien, Pablo? Eso estaba mal. Okay? And he corrected him, Y lo corrigió. and Peter accepted that. Y Pedro lo aceptó. When the false apostles were confronted, Cuando los apóstoles falsos lo fueron confrontados, they left. ellos se fueron, They didn't repent. no se arrepintieron. And that's what John says. Y es cuando Juan dice, That proves they were never with us. esa es prueba de que ellos no eran parte de nosotros, the apostles los apóstoles, and the leadership. y el liderazgo. Okay? So in Revelation, Así que en Apocalipsis it also says, también dice, you hate the deeds of the Nicolaitans. Odios. odias que las Los obras de obras. los Nicolaitas. Okay? That word Nicolaitia Esa palabra Nicolaitas in Greek, en el griego, Laia means the people. el laitas quiere decir la persona. We use the word laity right now. Ahorita usamos esa palabra The laity. de ¿Cómo se llama en español? Laidad. La gente, la congregación, pero yo uso la palabra laidad o ¿Cómo? laity. Es una palabra en latino, se llama laity, pero en español, ¿qué es este? ¿Cuál es la palabra para este? Ok, voy a buscar en Google. Ok, laity en Spanish. Mujer. No, Dama. no. No, pues nos cambió del inglés al latín. Yo sé, ahí sí yo no le entro. Sí, pero en español también existe. Lady. Translate the word laity into Spanish. No me viene ninguna palabra. Pero cuando la diga va a decir, o sea. Laicidad. ¿Cómo? Laicidad. De laico. Ajá.
Esa Ok. es la palabra. Laicidad. Laico. Es la gente Laico. popular. Es Sí. la gente popular, gente común. Laico. Ok. Laico. Laico. Ok. Ok. La laicidad Es de los laity. católicos. ¿No? Sí. Ok. Nuevo So, para mí. Laico, no. Laico también- no también- es. también usa la palabra secular Sí. como gente normal, gente común. Ah, Ajá. secular. Es un Nico- laico, es un Nico laico sí- que no busca a Dios. Y la palabra en griego Nico significa más alto que. Más alto. Nico. Es más alto que, Ajá, de Cualquiera. que laico. la gente común. O la- Ajá. Entonces hay una clase de personas más alto y otra clase más común. Es O sea, tienen laico. una división La palabra entre laity la es gente. laicidad o laicidad. Esa es la laico, gente común. Ok, y Nico significa más alto que. So, odio los obras de la gente, piensa son más alto de la gente común. Eso es como la iglesia católica. Eso es muchos de las iglesias cuando tiene gente reverente y pastor y eso es más alto de los demás. Cuando tiene este concepto en su mente, si algún clase de personas son más alto de otras personas. En la iglesia no existe ese alto. Pregunta. Yeah. Entonces, como los nicolaitas Ajá. son parecidos o igual a los gnósticos. No, because Gnostic had multiple levels. Oh, Los tenían más gnósticos que tienen dos. muchos niveles. Ok. En ese hay un grupo de líderes y otro grupo Nada más son los son dos congregantes. grupos, y los Y otros los tienen líderes más. tienen más derecho, más poder, más autoridad, son más altos, más espiritual, más justo, más todo. En Sí. todos los lados de la gente común. Ok. ¿Ok? So, esa es la idea. So, ellos, so they understood Ellos entendían in Ephesus, en Éfeso, they understood that to an apostle, entendieron que para un apóstol they were a servant of the people, eran sirvientes de la gente, not leaders over the people. no líderes sobre la gente, They were servants under the people. sino que eran sirvientes bajo la gente. Okay? So they understood what it was to be a true apostle. Ellos entendieron lo que en realidad era un apóstol verdadero. And here comes the lesson from this. Y aquí viene la lección de esto, Okay? Because the church of Ephesus, porque la iglesia de Éfeso it didn't last after Revelation. no duró mucho después de Apocalipsis. Exactly what Jesus warned. Exactamente lo que Jesús les advirtió. I will remove your church. Yo removeré tu iglesia. I will take my spirit out of your church. Quitaré mi espíritu de tu iglesia Okay? And it will be dead. y será muerta. Okay? If you don't repent. Si no se arrepienten. You need to remember, Necesitan recordar, repent, arrepentirse and return y regresar, like you were at the beginning. como lo hicieron al principio. Now, what did they do? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? They left their first love. Dejaron su primer amor. What is that first love? ¿Cuál es ese primer amor? Jesus. Jesús. That is the first love. Ese es el primer amor. They knew good doctrine. Ellos sabían una buena doctrina, They had good knowledge. tenían buen conocimiento, They had good practice. tenían buena práctica, But they had no love. pero no tenían amor. In John, En Juan, that's what he's teaching them. eso es lo que les está enseñando. You need to genuinely love Necesitan amar genuinamente and stop exalting the knowledge. y parar de exaltar el conocimiento. Esos son los gnósticos. Yeah, I know, but it's different. Oh, Okay. okay. So you need to stop exalting the knowledge Necesitan parar de exaltar el conocimiento above the relationship between you and Jesus. sobre la relación que tienes con Jesús. That's our first love. Ese es nuestro primer amor. And it's a danger of every teacher and theologian. Y este es un peligro en cada maestro y en cada teólogo. Okay. Theology La teología is the study of God. es el estudio de Dios. When you are in love with the study Cuando estás enamorado del estudio and not the God, y no de Dios, that's a problem. es un problema. Yo creo que a veces me pasa eso. Sí, yo también muchas veces. Me he dado cuenta, curiosamente al final del año pasado, me di cuenta de eso, de que sí, que no, que sé más de palabra. Y entiendo muchas, a lo mejor,
cosas contrarias que no dice la Biblia y que dicen las personas comunes. Ujú, Pero esas personas comunes, a pesar de su carencia de conocimiento, ujú. muestran más el amor Más de Dios amor. que yo. Ujú. Yo a la torre, ¿por qué me pasa eso? De verdad ha sido Por un esa problema. razón. Ha sido un problema para mí eso, lo Sí. digo aquí, ahorita que lo acaba de decir, así. Ujú. ¿Por qué? Porque he sido menos tolerante con las personas que veo que están equivocadas, pero esas personas me han demostrado que, lo vuelvo a repetir, que tienen más amor de Dios para los demás y que dan más esperanza que yo, que conozco más la palabra. Y lo digo entre comillas, ¿no? Porque hay más personas que lo conocen más que yo, ¿no? Y he Sí. aprendido de ellos. Pero el conocimiento de Dios es So. más bonito cuando entre más lo conoces, más te enamoras de él. Sí, so- Para eso es. Con ese salió la clave de la lección de Efesios. Okay? Whenever you begin to exalt the knowledge of God, Cada vez que empiezas a exaltar el conocimiento de Dios over the relationship with God, sobre la relación que tienes con Dios, whenever that happens, cuando eso sucede, repent, arrepiéntete, remember, recuerda and return. y regresa. At the beginning, when we were saved, Al principio, cuando fuimos salvos, we were in love with Jesus. estábamos enamorados de Jesús. Why? ¿Por qué? Not because what we knew about him, No era por lo que sabíamos de Él, because of what he did for us. sino por lo que Él hizo por nosotros. That was the response. Esa era la respuesta. If somebody dies for you, Si alguien muere por ti or is willing to die for o you, está dispuesto a morir por ti, you are going to love them. vas a amarlos. Okay? If they're willing to sacrifice their life for you, Si están dispuestos a sacrificar su vida por ti, you will value that relationship vas a valorar esa relación more than any other relationship. más que ninguna otra relación. You will give them priority over anybody, Les vas a dar prioridad sobre cualquier otra. right? ¿Sí? Okay? If a person almost died for you, Si una persona sacrifica o casi muere por ti okay? And then they ask you for money, y luego te piden dinero and you barely have enough for your own y children, apenas tienes tú para tu propia familia, you're probably still going to give them money. probablemente aún así les vas a dar dinero a ellos Okay? And you'll tell your children, y les vas a decir a tus hey, hijos, if we have to go hungry, we have to go hungry. "Hey, si tenemos que sufrir hambre, vamos a sufrir I hambre. wouldn't be here if it wasn't for this person. Yo no estuviera aquí si no fuera por esa persona." And the children would understand that, Y los niños entenderían, Right. los hijos entenderían, okay? Most children. la mayoría. Okay? That's how we began our relationship with Christ. Así es como empezamos nuestra relación con Cristo. And that's what Ephesians reminds us of. Y eso es lo que Efesios nos recuerda. All of the spiritual blessings that have been given to us Todas las bendiciones espirituales que se nos han dado in Christ. en Cristo. Everything that he provided for us. Todas las cosas que Él ha proveído por nosotros. And the reason he's teaching that to this church Y la razón por la que Él les está enseñando esto a esta is iglesia because he knew they were beginning to do what Jesus said. es porque Él sabía que ellos empezaban a hacer lo que Jesús dijo que iban a hacer. Okay? You have good knowledge. Tienen buen conocimiento. I taught you everything I know. Les enseñé todo lo necesario. You're applying it good. Lo están aplicando bien. Even the beginning of that part in Revelation, Aún esta primera parte en Apocalipsis, it says, I know Dice, your works. yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Um, Tus obras. Dos. A 7. 7. Pienso. No, No. Recuerda. Ok, 5 es el 5. Ajá. Recuerda, por tanto, donde has caído. No, antes este. Ok. Yo conozco tus... Perdón, 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok. Muy buen trabajo. les está diciendo eso. You're doing good works. Están haciendo buenas obras. You're discerning the apostles right.
están discerniendo a los apóstoles de una forma adecuada, by good doctrine por una buena doctrina and good knowledge, y buen conocimiento, but you left your first love. pero han dejado su primer amor. Paul was trying to avoid that Pablo estaba tratando de evitar eso by reminding them al recordarles what Jesus did for them lo que Jesús había hecho por ellos, so they would return to the relationship para que ellos regresaran a la relación and fall in love with Jesus over again. y cayeran enamorados con Jesús nuevamente. So just like our brother shared here, Así como nuestro hermano acaba de compartir, whenever the Lord shows you cada que el Señor te enseñe what is your motive for what Cuál- you're doing, cuál es tu motivación por lo que estás haciendo, if it's not your love for Jesus si no es por tu amor a Jesús and not your love for the people, y no es tu amor por la gente, then you've left your first love. has dejado tu primer amor. And 1 Corinthians 13 teaches us Y primera de Corintios 13 nos enseña, you can have all the spiritual gifts in the world, puedes tener todos los dones espiritual. dones espirituales del mundo, If you don't have love, pero si no tienes amor, it means nothing. no tiene ningún significado. No No cuenta por significa nada. nada. No cuenta. En la vista de Dios, no cuenta por nada. Tu motivo necesita ser amor. So this is something we can always remember, Esto es algo que siempre debemos de recordar, because there will be times in the ministry porque habrá tiempos dentro del ministerio where we will fall in love with the ministry donde vamos a enamorarnos del ministerio and not the people in the ministry. y no de la gente del ministerio. You can fall in love with preaching, Puedes enamorarte de la predicación, teaching, de la enseñanza, apologetics, de la apologética, Bible study, de los estudios bíblicos, fellowship, de compañerismo whatever it is. o lo que sea. But if that's your motive Pero si esa es tu and motivación not a love for the person, y no el amor de la persona, then you've left your first love. has perdido tu primer amor. Okay? And so the key to fixing that Y la clave para arreglar eso is recognize it, es reconocerlo, repent of it, arrepentirse, remember what Jesus did for you. recordar lo que Jesús hizo por ti. Study Ephesians. Estudia Efesios. Spend months in that book if you have to. Pasa meses en ese libro si necesitas hacerlo. And understand all that Jesus did for you. Y entiende todo lo que Jesús hizo por ti. And let that be your motivation Y deja que eso sea tu motivación for everything you do for por others. todo lo que tú hagas para los demás. Okay? So that's the message of Ephesians. Ese es el mensaje de Efesios. Okay? And I think it explains the reason for the letter. Y creo que explica la razón de la carta. Okay? Paul knew what was coming. Pablo sabía lo que estaba por venir. Okay, Philippians. Y vamos a Filipenses. Okay, so any questions on Ephesians? ¿Tienen Preguntas, sí. pregunta? Okay. ¿Cuánto tiempo más duró La iglesia No más de como 30, 40 años. Y fue destruida su ciudad. Y no existe ninguna evidencia de una iglesia después de ese tiempo, hasta como 3 siglos después. Cuando cristianos reiniciaron por otra iglesia. Y como 3 siglos después se Pero acabó. esa ya no era la inicial. No. no era no es la misma. la original. No, eso se acabó. A comparación de las otras, por ejemplo. Hay muchos, sigue por ejemplo en Etiopía, existe esta iglesia desde el inicio. Tiene su historia a través de toda la persecución. The church in Ethiopia, La iglesia de Etiopía, when the Muslims came in, cuando los musulmanes entraron, they went underground. ellos estuvieron, ¿cómo le llaman? ¿Subterráneo? Okay, or Bajo suelo. sí, bajo suelo, como undercover ajá. policía cuando Bajo. son Bajo cubierto. cobertura. Cu- Independiente como China. Cubierto. Como Encubierto, China, es cierto, como, buen ejemplo, encubierto. encubierto, es como China ahorita, okay, cuando ellos solo hablan en privado, en secreto, y todos los... Ethiopia did that Etiopía hizo eso. for 3 centuries. For- Etiopía. Etiopía. sí, okay, sí, Ethiopia. Okay, so they went
hidden for 3 centuries. One more time. They were hidden for 3 centuries. Ellos estaban escondidos por 3 centenarios. Okay? 3 siglos. Until the Christians conquered the land again Hasta que los cristianos volvieron a conquistar la and tierra kicked out the Muslims. y sacaron a los musulmanes, Okay, the Ottoman Empire, que es el Imperio Ottoman. Otomán. imperio ¿qué? Otomán. Otomán. Okay, they conquered the area for 3 centuries. Conquistaron la tierra por 3 centenarios. Okay, Okay. and then the church came to the surface, Y la iglesia volvió a salir de lo escondido, and we call that the Greek Escondido. Orthodox Church, y es lo que le llamamos la iglesia ortodoxa de Grecia, griega. de Grecia. Pero Okay. ellos es después de Cristo también. Sí, Todo eso es después de Sí, Cristo. todo eso es después de Cristo. So, sí, ese es casi salí más fuerte de la iglesia católica, supuestamente con Pedro. Y esa es la iglesia de Etiopía. Fue bajo la cobertura, sin efecto de todos los demás afuera. Son ningún secta, Se ningún conservaba. falso religión, ningún cosa entrar por ellos. Ellos preservar los primeros cosas al inicio por como 3 siglos. Y después levantó otra vez y toda la iglesia alrededor cambia. Y ellos no, son como del primer siglo. Y mantienen la misma tradición por 3 siglos. Eso es una fuerte Se iglesia. hicieron más fuertes. Eso es una ¿verdad? fuerte iglesia. Sí, ellos tienen más derecho para decir somos los originales. Se les dice De la iglesia católica. escondida. Sí, Ajá, la iglesia escondida. escondida, sí. Ajá. Y sigue en vigencia. Sí, la Greek Orthodox Church es una de las más La grandes iglesia denominaciones de griega. cristianidad. Okay. La Griega iglesia ortodoxa. ortodoxo de griego. Esa es sí. Iglesia griega Sí, ortodoxa. Africano. es de compartir en Rusia, en muchos lugares en todo el mundo, en Europa y Asia. Pero en Grecia empezó la... No, they're called the Greek Orthodox Church, but they originated in Ethiopia. Le Se llama la ortodoxa pero griego, pero salió de Etiopía. Okay, su fuente es a través de Etiopía. He visto ya para terminar, un logo de como un león y una bandera así que lo usan Es los la- etíopes. No sé Es si- los Crusaders. Es los Crusaders. Ese es de Constantino y todo ello es la iglesia católica cuando ellos conquistan la tierra con el león. Es la banda. La Bandera. La bandera de él. bandera y un león Sí. así, Y un cruz. Sí, esa es la bandera de Constantino y Roma. Grecia. No, en la Roma, sí. La original de Roma. Por original. Cruzadas. Sí. So that's Ephesians, okay? Ese es Efesios. Philippians. Entramos al Filipenses. Okay. So what is the reason for the letter? ¿Cuál es la razón de la carta? Okay. And we find that. ¿Qué es eso? ¿Qué piensa? ¿Cuál es? Regañarlos, ¿no? Regañar. En Gálatas quisiera regañarlos, ¿no? No, it's Philippians is the only letter that he doesn't reprint. Filipenses es la Al revés. única carta en la que no los regaña. Okay. Okay. He does correct one thing, Sí corrige una cosa, but it's more of a clarification. pero es más como aclararlo. During the letter, we read Durante la carta leemos that they thought que ellos pensaban because Paul went to prison que porque Pablo fue a la prisión, that was the end of his ministry. que ese era el fin de su ministerio. Okay. At the beginning of the letter, we understand, Al principio de la carta entendemos, and in Corinthians, he mentions y en Corintios menciona that from the beginning, que desde el principio the Philippians supported Paul's ministry. los filipenses apoyan el ministerio de Pablo. And that was Lydia Y esta fue Lidia and the Roman guard y el guardia romano of the prisons. de las prisiones. Remember? ¿Recuerdan? Okay. So those were in Philippi. Estos estaban en Filipo. Both of those people were very wealthy. Estas dos personas eran muy ricas Okay. And they would constantly support Paul y constantemente estaban apoyando a Pablo all throughout his ministry. a través de todo su ministerio. In fact, Paul tells the Corinthians De hecho, Pablo le dice a los corintios that many times que muchas veces everybody abandoned me todos me abandonaron, except the Philippians. excepto los de Filipo. They supported him always. Ellos siempre lo apoyaron, They always sent him help. siempre le mandaban
ayuda. when he was in prison, Cuando estaba en la prisión, when he was in a new area, cuando estaba en una área nueva, he would receive a gift from them recibía alguna donación de ellos so that he could stop working para que él parara de trabajar and he could do full-time ministry. y pudiera hacer misión, Ministerio. ministerio 100%. completo. Okay, tiempo completo, sí. So that was, Paul says that about this church. Pablo dice esto sobre esta. So when you read iglesia. Philippians, Cuando lees Filipenses, think of it like me sending a letter back to Calvary Phoenix. piensen como yo mandándole una carta a la iglesia de Calvary en Phoenix, Who's been supporting us for 16 years. quienes nos han estado apoyando por 16 años. They were the first ones that supported us, Son los primeros que nos apoyaron and they're still supporting y us. todavía nos siguen And apoyando. many times the only reason we were able to Y stay muchas veces la única razón por la que podemos estar aquí is because they supported us es porque ellos nos han apoyado with ministries, con ministerios, with groups, con grupos, with construction, con construcción and with y finances. con finanzas. Okay, so imagine if they were to say, Así que imagínense si ellos dijeran, "What's happening, Robert? Roberto, ¿qué es lo que está sucediendo? I thought you were starting a school. Pensé que estabas empezando una escuela. It's been 16 years. Han sido ya 16 años. We heard that you're not planning on doing the school anymore." Escuchamos que tú ya no estás planeando en poner esa escuela. You're concentrating on your church Te estás concentrando en tu iglesia and not the school y anymore. no en la escuela. I might send them a letter back Yo probablemente les mandara una carta telling them, diciéndoles, "Hey, thank you for everything you've done for us, gracias por todo lo que han hecho por nosotros. but you don't have to worry. Pero no se tienen que preocupar. Right now we're in a season, Ahorita estamos en una temporada, where we're focusing on some other things, donde nos estamos enfocando en otras cosas. but these things are going to help us fulfill the mission." Pero estas cosas en las que nos estamos enfocando van a ayudar a llenar la misión, The vision. la visión Okay, that we had from the beginning. que tenemos desde el principio. So they were worried that Paul was in prison Ellos estaban preocupados de que Pablo estaba en la cárcel and that was going to be the end of it. y que ese iba a ser el final, They were going to kill him. que lo iban a matar That's the end of Paul's ministry. y que ahí iba a terminar el ministerio de Pablo. And he had a lot of churches left to plant. Y él todavía tenía muchas iglesias para plantar. He wanted to go to Europe and minister there, Quería ir a Europa y ministrar allí, where nobody else has been. donde nadie más había ido. That's why they were supporting him. Por eso es que lo estaban apoyando, Okay, to do all these things. para hacer todas esas cosas. And Paul writes them the letter that says, Y Pablo les escribe la carta que dice, "Rejoice. regocíjense, In everything rejoice. en todo regocíjense. Just like me in prison, Así como yo en la cárcel, I am rejoicing yo me estoy regocijando, because here in prison, porque aquí en la prisión I have the opportunity to witness tengo la oportunidad de dar testimonio to the guards that are chained to me for 12 hours a day. a los guardias que están encadenados conmigo por ¿cuántas horas? 12 Por 12 horas por día. al día. I get to preach to them and they can't walk away. Yo puedo predicarles y ellos no se pueden ir. And these guards, Y estos guardias they were the Praetorian guards. eran los guardias Praetoria. pretoriales. Okay? Oh. Praetorian. Okay? Pretorianos. Do you know who those were? ¿Saben quiénes son esos? No. They were the elite guard that were the future leaders of the Roman Empire. Estos eran los guardias elite que eran los Futuro. estaban para el futuro The future leaders de ser líderes futuros of the del Roman Empire. Imperio Romano. They directly reported to Caesar and only Caesar. Directamente ellos se reportaban con César y únicamente a César. So imagine the National Guard, Imagínense la Guardia Guardia Nacional, Nacional aquí, or the Gabinete, o el gabinete. okay?
And they had to stay with you for 12 hours a day. Y ellos tenían que quedarse con él por 12 horas, Listen to everything you were preaching, escuchándolo todo lo que les estaba predicando, everything you were doing for the churches, todo lo que estaba haciendo para las iglesias, witness your life, dando testimonio de su vida, the way you treated people, la forma como tratabas a la the gente, love you had for Jesus. el amor que tenías para Jesús. They got to see all that. Ellos podían ver todo eso. And at the end of the letter of Philippians, Y al final de la carta de Filipenses, he says, él dice, the brothers with me greet you, los hermanos que están conmigo les mandan saludes, especially those from the Praetorian. especialmente aquellos del Praetor- pretorianos. Okay. That means many of them began to convert. Eso quiere decir que muchos de ellos empezaban a convertirse. Many people believe Mucha gente cree that influence that Paul had que esa influencia que tenía Pablo ended the persecution on the church. terminó la persecución de la iglesia, Because when those young men, porque cuando esos jóvenes 30 years later, became the leaders, 30 años después fueron los líderes, that ended the persecution of Nero and Dominicus. esto terminó la persecución de Nerón y de Dominico. Okay? So Paul says, Así que Pablo dijo, no, it doesn't mean it's the end of my ministry. no quiere decir que esto es el fin de mi ministerio. In fact, I'm confident De hecho, tengo confianza that I'm not going to die this que time. no voy a morir esta vez. I'm going to see you again. Te voy a volver a ver. Okay. Los voy a volver a ver. And that's what happened. Y es lo que sucedió. Paul was freed for a time, Pablo fue liberado por un tiempo and then he got arrested again. y luego lo volvieron a arrestar. And the second time is when they killed him. Y en la segunda vez fue donde lo mataron. But the first time Pero la primera vez is when he wrote this letter. es cuando él escribió esta carta. So that's the context. Así que este es el contexto. He's telling them Él les está diciendo, many things, God has plans for many things Dios tiene muchos planes para muchas cosas that you do not que understand. ustedes no entienden. None of us do. Ninguno de nosotros That's entendemos. why no matter what happens, Por eso es que no importa lo que suceda, you need to rejoice. necesitan regozarse. Don't be sad regocijarse. don't be sad for me. No estén tristes por mí. Just because I'm in prison Nada más porque yo estoy en la prisión doesn't mean the end of my no ministry. quiere decir que va a terminar mi ministerio. In fact, because I'm in prison, De hecho, por el hecho de que estoy en la prisión defending Christianity, defendiendo la cristiandad and people are listening in Rome, y la gente está escuchando en Roma and they're agreeing with me, y están de acuerdo conmigo, okay, because of that, por eso many people are talking about Jesus mucha gente está hablando de Jesús that would never have talked about Jesus. que nunca antes habían hablado de Jesús. Okay? Even if they have bad motives, Aun si ellos tenían mal motivación, I rejoice yo me regocijo that they're talking about Jesus. de que están hablando de Jesús. For good or for bad, I don't care. Por bueno o por mal, Ah. hablando bien o hablando mal, pero I love it a mí me gusta, because they're talking about Jesus. porque están hablando de Jesús. And that gives the opportunity for them to hear the gospel, Y esto da la oportunidad de que escuchen el Evangelio and the Holy Spirit can bring conviction to their y hearts. que el Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones. Okay? So this is a letter encouraging us Así que esta es una carta que nos está dando ánimo to always rejoice a que siempre nos regocijemos in any situation, en cualquier situación, because if you are following the will of the Lord, porque si tú estás siguiendo la voluntad de Dios, that means He's working out a plan for you. eso quiere decir que Él está trabajando en un plan para ti. Okay? Whether you understand it or not, Aunque tú lo entiendas o no, okay? It's one of the phrases in Philippians, or one of the verses in Philippians eso es uno de los versículos de Filipenses, where I forget where it's at, donde se me olvida dónde está, but it says, pero dice, out of the things that we suffer, de las cosas que sufrimos, we are able to minister to others. podemos ministrar a los demás. Okay? So whatever situation you're going through, Así que cualquiera que sea la situación en la que estás pasando, as long as you maintain your testimony clear mientras tú mantengas tu testimonio claro and you're limpio, doing what the Lord tells you,
y hace lo que el Señor te está diciendo que hagas, then whatever happens to you entonces lo que te suceda is God preparing you for something future. es que Dios te está preparando para algo en el futuro. An example with my wife, Un ejemplo con mi esposa, okay, her divorce su divorcio has allowed her to minister to many women going through divorce. le ha permitido a ella ministrar a muchas mujeres que están pasando por divorcio. Okay, her pain and suffering Su dolor y su sufrimiento physically físicamente gives her much sympathy for many people who are suffering. le da mucho más Sympathy. empatía de For por people. otras personas que están sufriendo dolor. Okay, my experience in jail Mi experiencia en la cárcel helps me to minister to people getting out of jail. me ayuda a ministrar a personas que están saliendo Right now, de la cárcel. right now I get to minister to a brother in jail for the rest of his life. Ahorita estoy ministrando a un hermano que está en la cárcel por vida Okay, and I talk to him all the time. y yo hablo con él siempre, But because of my experience, pero por mi experiencia he knows that I understand él sabe que yo le entiendo, exactly what he's suffering. que sé exactamente lo que él está sufriendo. So we talk about what's going on inside a lot. Así que hablamos de lo que está sucediendo allá adentro. Okay, and it helps me to empathize with him. Y eso me ayuda a tener empatía Empatía. con él Okay, and to encourage him, y de animarlo. and even to correct him when needed, if needed. Y aún de corregirlo si es que es necesario, Okay, because I've been there porque ya he estado allí and I've learned those lessons. y he aprendido esas lecciones. So that's the purpose of the letter of Philippians. Ese es el propósito de la carta de Filipenses. Okay, and that's why he tells them over and over and over. Por eso es que él les repite una y otra vez. Rejoice. Regocíjense. Again, I say rejoice. Nuevamente les digo, regocíjense. I can do all things through Christ Jesus who strengthens Yo me. puedo hacer todo a través de Jesús que Me fortalece. que fortalece. Ajá. El famoso versículo fuera de contexto. Sí. Ujú. En la cárcel sufrí mucho. Él dice, yo puedo aguantar todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Todo lo puede Cristo que me Ese es el contexto de ese versículo. No es el contexto ganar el Super Bowl. Y significa yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. No. Sí, Es a través de sufrimiento una vez por aguantarlo. en el Ok. gimnasio y era de como de ese crossfit, así, pero más leve. Sí. Y acá hecho pedazos, ¿no? Y me dice uno, ahí está, pues todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sí, pero no se refiere a eso. Pero fuera de contexto. Mi cuerpo es limitado, pues, Su ¿no? éxitos no es una explicación de ese, no es la aplicación de ese versículo. Tu sufrimiento, tu perdidas. Y los éxitos son para glorificar el nombre de Jesús. Sí, los éxitos solo dar, Y lo malo también. los éxitos solamente dar una audiencia, nada más. Es oportunidad para marketing por Jesús. Marketing. Así es una oportunidad, una plataforma para hablar sobre Jesús con sus éxitos. Eso está bien, pero eso es no a través de Cristo me fortalece. El sufrimiento es por eso. Ok, so- Ahorita que estabas mencionando eso, que pues cuando uno es hijo no entiende a los papás, ¿no? Pero cuando ya eres papá valoras muchas cosas Ajá, de tus padres, pues, ¿no? Entonces sí. entiendes algo así, pues, ¿no? Así O es. sea, So hasta es- que lo vives Así en es. carne propia dices, ¿No? So ese es el contexto de Filipenses, Y ¿ok? también entra para cuando nos pasan cosas feas, ¿no? O sea, que para los humanos son feos, que alguna enfermedad les guarda o algo así, porque no sé si es, bueno, en los primeros libros del Nuevo Testamento, cuando le preguntan, este muchacho que nació ciego, le dice, o hombre, ¿no? ¿Quién Que nació pecó? ciego, sí, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? padre o cómo? Eso Y es para dice, gloria de Es Dios. para la gloria de Dios, ¿no? Ujú. Para que vean. No es porque él peca en algún lugar, tiene por su propósito. Y él, por ese todo a través de Cristo es que fortalece. Entonces a veces pasan cosas que tú dices, oh, Sí. ese pastor que entregado, algo así, a lo mejor los frutos que tú veías sí son reales, pues, y le pasa algo, pero Sí. pues hay algo muy atrás. Pues, Ok. hay- o todos estamos expuestos Sí. también al día, Sí, sí, ¿no?
si quiere compartir algo. Esa palabra cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estaba pasando por esa etapa que pasó usted. A mí me daba ansiedad, pero yo, tenía depresión y ansiedad. Y a veces cuando ya no quería tomar los medicamentos, porque yo sí me tuve que medicar, para mí fue muy fuerte. A mí me entraba esa ansiedad que parecía que me iba a desmayar, que no podía respirar, nada taquicardia. Corazón, ¿no? Y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero llorando lo decía así. Y me tiraba de rodillas, yo llorando decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el Y contexto. cuando yo, y esa palabra, o sea, sentía de repente eso, lo decía, lo repetía, tirada de rodillas, llorando. Y empezaba a respirar ya tranquila. Y eso me calmaba, esa palabra a mí me calmaba. Sí. Y Es después el refugio que Sí. tienes en Cristo. Did she understand the context of that verse at the time? En ese entonces, ¿Entiende el contexto ¿entendías tú el correcto? contexto de ese? sí, yo entendí. So, por esa razón tiene la profundidad de aplicación. Porque la palabra de Dios en el contexto correcto tiene poder. La palabra de Dios afuera de contexto no tiene ningún poder. Es porque muchas predicaciones por escuchar todo suena bien, pero no es un contexto, falta el poder para cambiar la vida. Pero cuando nosotros entiendemos la palabra de Dios correctamente y aplicar en el contexto correcto, es cuando el Espíritu Santo confirma la palabra por nosotros y dice, sí, cierto, esa es la lección, voy a ayudarte en esta ocasión, en esta cosa, porque ese es un acto de fe, porque fe sale de la palabra de Dios. No puede ser fe en la palabra cuando se fuera de contexto, porque no es la palabra de Dios en ese sentido. En el momento lo estás diciendo con fe, buscando tu refugio, buscando tu ayuda Ese es en Él. Ese es el problema con tantas iglesias en el día de hoy. Porque cuando no predicar en contexto significa falta de poder. Solo tiene el ánimo y la fuerza de pastor y el predicador para ¿cómo se animar dice? y motivar, Motivación. para motivación de gente, y solo existe por eso cuando una iglesia, cuando un pastor cayó y otro entra, no funciona. Porque el pastor, de nuevo, no tiene el mismo carismático como lo otro y no puede motivar como lo otro. Pero si es un pastor con buena aplicación de la palabra de Dios, no importa. Si cualquier persona entra y enseña el mismo contexto, la misma Biblia, tiene el mismo poder. Pero falta poder en las iglesias del día de hoy porque gente no enseña en contexto. Y el Espíritu Santo nunca puede confirmar si es cierto, si no es cierto. Y yo digo ahí, aunque no seas pastor, a mí me ha tocado que Dios leyendo la Biblia me da un discernimiento, y lo digo enfrente de la iglesia, y yo veo cómo la gente se empieza a mover. Hasta gente me dice, oye Omar, tienes poder de palabra. Y digo, pues no, o sea, es él el que me lo puso, y me ha pasado una vez que iba a dar una palabra en la iglesia, y no venía preparado, la verdad, y me fui al fondo así, le empecé a ojear, y lo que necesitaba venía ahí en la Biblia, venían como unos de esos, y todo salió perfecto. Y también una vez que le llaman las primicias, ¿no? Pues ahí en la iglesia lo hicieron, y fui y les dije, pues a mí Dios me ha dado el don de la palabra, y me había enseñado la parábola de la viña, y se los dije, y todos, yo volteaba a ver a la gente y veía cómo la gente me ponía atención, y ni me lo dijo un pastor, ni me lo dijo mi mamá, fue directamente la sabiduría de él. Y yo no soy pastor, y la palabra como tiene poder porque entendí el contexto, él me lo dijo y lo dije, y todos se quedaron así, y hoy lo entiendo, pues, ¿no? Esta frase de la que estamos hablando, ahorita es tan movida hasta para el fútbol. Y deporte, cualquier deporte. Cualquier deporte, Básquetbol, béisbol y todo. cualquier petición, cualquier cosa, todo lo quieren mover con un poder que no existe. Sí. Como, y voy a jugar fútbol y lo voy a ganar porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así No está fuera de contexto, no es lo que el Espíritu Santo está moviendo. Sí, pero ya entras en alegato porque todo lo puede, eso también se puede, o sea, como si estuviera uno, pues digamos así,
dudando Sí. del poder de Dios, y no es eso. No, La cosa es totalmente afuera de contexto, es este. Cuando ellos usan por éxitos y deportes y todo eso, significa a través del poder de Cristo yo puedo ganar mis deseos. Es como que si lo estás obligando al Espíritu Santo a que Es te como haga. yo puedo ganar Lo todos mis declaraste. deseos para hacer éxito, ganar este juego y hacer bien mi deporte sin heridas y salir bien con ese. Dios puede darme todos mis deseos a través de Cristo, de que me fortalece. Pero en contexto, Pablo no desea para entrar a la cárcel. Pablo no tiene ningún deseo para sufrir. Esa es la- Pero él dice, la situación. yo puedo salir todos los deseos de Dios a través de Cristo me fortalece. No importa mi carne no quiere. No importa yo no quiero. Pero a través de Cristo podemos fortalecer mí mismo para seguir la voluntad de Dios en contra de mis deseos. So, en verdad, esta aplicación es contrario del contexto. Y falta la buena enseñanza de este versículo de cuando nosotros pasa a través de cosas, no le gusta por nada, como hermana, podemos aplicar ese versículo en contexto y dice, yo puedo hacer todo. Puedo seguir la voluntad de Dios en todas situaciones, en contra de mis propios deseos, a través de Cristo me fortalece. So, ese es el gran error en esta aplicación, porque es un mensaje totalmente contrario. Como yo puedo ganar todos mis deseos, a través de Cristo me fortalece. Claro. Eso es O sea, que contrario. es buscar la victoria cuando estás en lo peor, pues derrotado, Sí. por decirlo así. Pues. El mejor versículo puede ser algo como hacer todo por la gloria de Dios, hacer todo con excelencia. Eso puede aplicar bien. Todo lo hizo. Everything you do all for the glory of God. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. That would be a perfect verse for Eso sería football games. un perfecto versículo para los Juegos de deportes. fútbol, okay? Is everything you do all to the glory Que of God. todo lo que hagas, hazlo para la gloria de And Dios. every time you get an opportunity, Y cada vez tendrás una oportunidad. do it for the glory of God. Cada vez que tengas una oportunidad, hazlo para la gloria When de you Dios. get a chance to talk to your teammates, Cuando tengas la oportunidad de hablar con tus compañeros, okay? Talk about the glory of God. habla de la gloria de Dios. Give glory to God. Dale gloria a Dios. When you get interviewed after a win, Cuando te den una entrevista, ante las cámaras, They cut it. okay? Talk about God. habla sobre Dios. Give glory to God. Dale gloria a Dios. That is a good verse in context. Ese es un versículo dentro de su contexto. Also, the verse that says, También el versículo que dice, in everything you do it with excellence. en todo lo que hagas, hazlo con excelencia. Okay? That's a great verse in context. Ese es un gran versículo dentro de su contexto. But it destroys the context of the other verse Pero destruye el contexto del otro versículo when they say, cuando dicen, I can win yo puedo ganar through the strength that Christ gives me. a través de la fuerza que Dios me da Okay. o de la fortaleza. Okay. That destroys the context. Destruye el contexto. Oh, sí, es 1 hora. Está bien. Se acabó la fiesta. So,